y nos empezamos a acomodar, empezamos a tomar posición, acá en la casa de Rolando Jiménez, donde nos ha recibido. Aquí vamos a tomar un tecito. Estamos totalmente en vivo. Queridos amigos, dentro de nuestro ciclo de Canto con Historia, hemos partido, ¿cierto? Ustedes saben que este Canto con Historia de 50 años está enfocado básicamente por la música. Pero nosotros hemos querido destacar a dirigentes sociales de estos últimos 50 años que han hecho historia en nuestro país, que se han destacado en diferentes funciones y misiones que le ha entregado esta vida. Y es por eso que hoy día nos ha recibido en su casa este destacado dirigente social. Bueno, partimos este ciclo Canto con Historia en el mes de abril y partimos con Alicia Lira. Y hoy día estamos, y después con músico, y hoy día estamos con Rolando Jiménez. Y acá yo tengo mi torpeo, por supuesto. Él nace en 1960, pero nació en Renca. Rolando, muchas gracias por recibirnos en tu casa, por acogernos y por abrirnos las puertas. Gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de conversar con los auditores respecto de estos 50 años de música y de movimientos sociales, políticos, culturales, que han sido tan intensos para los chilenos. ¿Muy intensos? Sí, el otro día yo pensaba que si uno tuviera que elegir una época donde han habido grandes convulsiones políticas y sociales en una sociedad determinada, esa época sería la que me tocó vivir a mí a partir de los años 60 cuando nazco, y cuando a partir de los 15 años, del 75, me empiezo a involucrar en política, empiezo a conocer la realidad y bueno, me tocó vivir el golpe de Estado, era muy chico todavía, tenía 13 años. Después vi la dictadura, la viví y la sufrí como el resto de los chilenos. Me tocó ver la negociación, la movilización social, la transición, la lucha del pueblo en todos los ámbitos. Y fui parte de esas discusiones, de esas decisiones. Y me tocó vivir esa transición eterna que no se acaba nunca. Todavía se va a acabar cuando se derogue la constitución del dictador. Pero si nos atenemos a lo que está saliendo del Consejo Constitucional, va a salir una constitución del 80 2.0, o sea, por lo tanto, la transición se volvería a alargar una vez más. Entonces, pero de todas maneras, el haber vivido todos estos momentos que acabo de señalar, es una situación privilegiada para un ser humano que le interesa la cosa pública, que le interesa lo político, que le interesa el cambio cultural. Así que no habría elegido otro momento histórico para ser protagonista y testigo de esa historia. Tu padre, tú perdiste tu padre cuando 6 años. Te fuiste a vivir a Angol, tierra de Calentaro. ¿Qué pasó con eso? ¿Naciste en Renca? Bueno, yo nací en el hospital J. Aguirre. Vivíamos en el Salto. ¿El Salto en qué? En la calle, en el pasaje de Huequén. Ya. El Salto, en la calle, no se me olvidó el nombre, está cerca de Pedro Donoso, una cuadra más hacia abajo, con el Salto. Y vivía en un pasaje San Roque se llamaba. Yeah. Y ahí, cuando yo tenía ya 7 años, mi padre, por razones que nunca conoceremos, se suicidó, se pegó un balazo, él era taxista, y bueno, y ahí significó la diáspora de los 4 hermanos. Yo me fui un tiempo con una tía abuela a Ñuñoa, estuve viviendo en Grecia con Pedro Valdivia, casi en la esquina, y después me fui con mi abuela al sur, a Angol, con mi abuela paterna. Y ahí estuve hasta el 75, cuando ahí viví el golpe, vivía con mi abuela y un tío que era militar, que era instructor del regimiento Húsares de la Muerte, el regimiento de caballería de la zona.
Y bueno, ahí tuve una vida relativamente positiva. Tenía problemas con la estructura milica de mi tío, de criar, de entender el mundo. Pero en general era un buen tipo. Tenía problemas en esa época con el trago. Y eso era un problema que me hizo repensar, y el 75 fue mi hermano, el menor, el que me seguía en edad, fue a Angola a visitarme y me vine con él, a Deo, nos vinimos a Deo, me arranqué, por así decirlo, y nos vinimos a Deo, a Santiago, y mi abuela estaba desesperada. Llegué a una situación absolutamente desmejorada. Mi mamá estaba viviendo en un campamento a la orilla del cementerio metropolitano, donde ahora está la rotonda, ese bajo nivel. Ahí hay un campamento, eran unas 500 familias, y bueno, ahí vivíamos en una mediagua con dos espacios. Uno a dormitorio común y otro que era cocina, comedor y todo el resto de la casa. Y de ahí nos fuimos a vivir a la parte de atrás de la casa de mi abuela, en el cortijo, de mi abuela materna. Y ahí, bueno, hubieron diferencias con mi abuela, era complicada la señora. Después terminamos arrendándole un pedazo de patio a una señora mapuche que vivía a 3 cuadras de ahí. Bueno, y de ahí yo cumplí los 17, y me fui a vivir me fui de la casa porque me pidió el material del Mapurero Campesino, que fue la primera organización en la que yo milité, mi padrastro, el Carlos, que era un buen tipo, pero era un tipo que tenía miedo, como todos los chilenos, a la dictadura. Yo también lo tenía, por cierto. Y bueno, y a raíz de eso tuve una discusión y me fui de la casa. Estuve unos días en la casa de un conocido y después finalmente terminé en la casa de una tía abuela, la misma que me había cogido en Ñuñoa, que se habían comprado una casa acá en el Bosque 1, la Villa Conchalí, y ahí ellos tenían un almacén y me fui a vivir con ellos. Y ahí empecé a militar, o sea, después vino la discusión sobre la lucha militar o no en el Mapurero Campesino. Se eternizó la discusión, me aburrí de esa discusión y me fui del Mapurero Campesino. Yo ya había tenido experiencia de organizaciones en la zona norte de Santiago. Creamos organizaciones, comités, participamos. Pero aquí hay un detalle que sale, que tú ingresaste en el año 76 a la J. No, a la UJD. Ah, UDJ. Entonces está mal dicho, está contando la historia. Entonces. Primero estuve en la UJD, que era la Unión de Jóvenes Democráticos, que era la juventud del Mapurero Campesino. ¿Ya? Y después, cuando yo me fui, cuando esta discusión respecto a si nos metíamos o no nos metíamos en la lucha armada, como Mapurero Campesino, y se eternizó la discusión y se llegaban en reuniones, y me aburrí, seguí trabajando estaba en ese momento trabajando con un tío, laboralmente, y me aburrí esa discusión, y en eso la mayoría de la juventud se fue a la Jota. En ese contexto yo veo un aviso en la tercera donde se decía que se había formado una brigada internacional para ir a pelear contra Somoza en Nicaragua. Y partí para allá con un amigo. Partí con un amigo sin tener ningún vínculo, con las patas y el buche, con las puras ganas, y mi amigo llegó hasta Arica, y ahí se devolvió, y yo llegué hasta Arequipa porque el que formaba la brigada internacionalista para ir a pelear contra Somoza era supuestamente el alcalde del Partido Comunista Peruano de Arequipa. Y que era una chía, era pura propaganda, no tenía ninguna voluntad, no había nadie organizando la brigada internacional. Yo ya quedé varado en Arequipa, me pilló el 1 de mayo, estaba Bordaberry de presidente del Perú, y participé en el 1 de mayo, estaba fascinado porque había democracia, entre comillas, allá, y por lo tanto la gente podía gritar lo que se le ocurría, las calles se podían pintar, habían consignas, las universidades a las que fui a ayudar para armar el evento del 1 de mayo, era democracia, entonces era el paraíso comparado con Chile. Y bueno, en busca de seguir camino a Managua, a Nicaragua, me fui a Lima, a la sede del PC, y estaba ahí cuando estalló la primera protesta en Chile. Yeah. Y los titulares allá había democracia, había libertad de expresión, y era la represión terrible que había desatado el régimen contra los obreros, que los tanques habían rodeado el mineral de Chuqui, y así, era súper alarmante.
Y yo dije, bueno, se armó la mocha en Chile, me vuelvo a Chile porque quiero ir a pelear a Nicaragua. Así que me demoré un mes más en llegar a Santiago y llegué como una semana antes de la segunda protesta. Y llegué a La Pincoya, donde mi tía abuela. Y ahí me puse en contacto con la gente del Mapurero Campesino, que se ha ido toda la Jota, entonces me fui a la Jota comunistas. Y ahí, bueno, yo venía con la lógica de insertarme en el aparato militar, a agarrar los fierros, porque creía que no había otra solución, o era parte de la solución. Y entré a militar a la Jota y armamos las primeras barricadas. La primera protesta, la Vincoya, no pasó nada, estuvo tranquilito. La segunda protesta, tiramos una barricada, cagados de miedo, a 1,5 cuadras de la comisaría que hay en Recoleta con la salida de la villa con Charlie, y nos metimos hacia la Pobla para evitar la represión. Y cuando salimos de nuevo hacia Recoleta, como 3 cuadras más arriba, estaba lleno. Recoleta, no sé si la gente conoce, está en subida, es una pendiente. Entonces se veía lleno desde abajo, desde la comisaría más o menos, hasta arriba, a la orilla del cerro, una cadena de fuego. Y la gente tiró refrigeradores, cocina, todas las cachoreos que tenía en la calle, y fue increíble. Después sacamos una marcha desde arriba de la última plaza de la Patria Nueva hasta la comisaría. Casi estuvimos a punto de quemarla porque los pacos no tenían armamento, no tenían capacidad de juego, de repente salió un paco con una ametralladora y disparaba al aire. Y ahí la gente se replegaba, pero no les dejamos vidrio y tejabuena a esa comisaría. Y no fue la primera vez que la rodeamos, solo se logró desbaratar la ofensiva cuando llegaron tanquetas. Oye, acá se destaca que tú fuiste, dirigente poblacional. Después, en el 88, sale en un artículo que tú renunciaste al Partido Comunista. ¿Fuiste del Partido Comunista? Yo fui de la Jota. Claro, de la Jota. Después, en el año 1991, fundas el movimiento, el móvil. Ahí lo fundas con otro equipo. Después, yo estoy haciendo una reseña nomás. En el año 2004, candidato a concejal por el PPD, 2013, candidato a diputado por el PRO, y después el 2019, renuncia a lo que fundaste. ¿Cómo si fundas y después renuncias? Porque eso es tu pasión. No, yo diría que es parte de mi historia, es parte de la historia personal, política, cultural mía, y por lo tanto está íntimamente ligado a la creación del movimiento homosexual a mi vida cotidiana. Así como estuvo ligado en su momento la Jota y la lucha contra la dictadura. O sea, yo era de los que estaba 24/7 haciendo cosas en la medida que podía. No, en absoluto, creo que no. De hecho, si volviera a haber una dictadura, corrigiendo los errores cometidos, yo volvería a estar donde estuve. Y creo que el PC y la gente que finalmente entendió que había que usar todas las formas de lucha contra la dictadura, hizo lo correcto. Sin eso, el triunfo que se dice que fue con un lápiz y una raya, no habría ocurrido, sin ninguna duda. La transición negociada, pero la transición al fin tampoco habría ocurrido si es que no hubiésemos estado desde los sectores populares, desde la izquierda, tironeando una solución más radical y más confrontacional con la dictadura, que no merecía otra respuesta. Pues sí, el horror de la dictadura, las torturas, los desaparecidos, los ejecutados políticos, el exilio, el hambre que pasaba a nuestro pueblo. Yo me tocó organizar comité sindicatos de PEN y el POG en La Vincoya, y el hambre era una cosa seria, que era escandalosa. La miseria, como se empobreció a la gente, era terrible, y eso no la veía cotidianamente en los barrios en los que yo me tocó vivir. Yo viví en Pudahuel, viví en San Miguel, viví en Cerro Navia, y en Conchalí, y por lo tanto, y conocí todo el país, viajando en algunas oportunidades. Entonces, no había otra salida que de la lucha con todas las fuerzas que pudiéramos desarrollar. La izquierda, la derecha y el centro, en términos de los temas valóricos que le llamaban, y que son temas de derechos humanos, como el tema de los derechos de los homosexuales, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos originarios,
siempre se están cayendo de la agenda de los movimientos, de los partidos políticos de la izquierda y la derecha, particularmente desde la izquierda. O sea, de la derecha no me sorprende, pero desde la izquierda uno puede constatar solamente que la revolución cubana, la revolución que intentó hacer el expresidente de Ecuador, ¿cómo se llama? El que reformó la Constitución, que es una Constitución preciosamente democrática, pero él le decía a Correa, le decía a quien quisiera escucharlo, que mientras él fuera presidente no iba a haber matrimonio igualitario ni aborto legal en Ecuador. La revolución indigenista de Evo Morales tampoco le dio ningún derecho ni reconocimiento a la diversidad sexual. Y así, el régimen acaba de haber una oleada represiva en Venezuela en contra de los boliches de la diversidad sexual. Se detuvieron a 33 chicos solo por ser homosexuales. Eso no se sabe. Entonces, en ese contexto, la izquierda, la derecha y el centro han sido tan homofóbicos unos como los otros, y en ese contexto es que yo me veo obligado a renunciar a las juventudes comunistas, porque cuando yo en el 8º Congreso, eso fue el 87, 88, no me acuerdo bien las fechas, 87 desde García. La gente del Comité Regional Semilla, los militantes de base, querían proponerme como candidato a secretario regional, y si el partido se iba a legalizar, se había iniciado la transición y todo eso, o se iba a iniciar luego. Y se dejó caer el partido y los máximos dirigentes de la Jota a nivel nacional en las casas del secretariado de la Jota, del Comité Regional Semilla. Le dijeron que yo no podía ser candidato a el dirigente máximo de la Jota del regional porque era maricón. Entonces, las relegaciones, la tortura, las veces que estuve preso, las decenas de comités de vivienda que armé, no solo en Santiago, sino que en regiones, las organizaciones culturales que formé, como el Centro Cultural Pablo Neruda en La Pincoya y otros, después allá en Los Prados, el trabajo que hicimos cuando nos tocó organizar la recepción de Inti Illimani, que llegaba del exilio, hicimos un acto ahí en Cañada Norte. O sea, toda esa cosa valía callampa porque yo era homosexual. Y como hicieron ese despliegue, yo ahí sentí que no tenía nada que hacer en la Juventud Comunista y en el partido, y me fui esa tarde, agarré mis cosas y me fui del octavo Congreso donde estaba. Y a eso se sumó un incidente previo que me tenía con una pata afuera y la pata adentro de la Jota. Estaba en condiciones muy precarias, estaba muy dudoso de mi participación política porque antes de que asumiera Elwin, se nos planteó una tarea a los encargados de vivienda de la Jota y del partido: elaborar una propuesta de una toma de terreno grande en Santiago, porque había que darle una muestra de fuerza al gobierno que asumía, a Elwin. Nosotros recorrimos la zona sur completa y no había más de 2-3 comités dispuestos a ir a una toma de terreno, y eso era un fracaso a ciencia cierta. Para tener un éxito necesitaba movilizar 30.000, 40.000 personas, y eso fue lo que pasó con el cardenal Silva Enrique o el otro el Freno, que fueron las únicas tomas que se conquistaron los terrenos en dictadura, y fue al término de la dictadura. Entonces yo recorrí toda esa zona viendo si habían condiciones para la toma, y no había condiciones, y eso fue lo que informamos al partido y a la Jota. Sin embargo, el partido insistió en el hecho de hacer la toma porque había que hacer el gesto político contra el gobierno, para montárselo al gobierno que venía, al gobierno de Elwin. Pero al final nos aseguraron que iban a estar las milicias rodriguistas, que iba a estar el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, hasta todo el partido de la región metropolitana, que éramos muchos, era un tremendo partido en esa época. Y ya, pues fuimos a la toma, yo como disciplinado militante y dirigente de los comités sin casa, me fui a meter, de La Pincoya llegamos 3, allá a la Pintana. Finalmente se había decidido por una población construida, que estaban a punto de terminar las casas. Entramos exitosamente, éramos 300, 400 personas, y a las 11, 12 del día entraron los pacos con tanqueta, nos peleamos casa por casa, y en esa toma murió una pobladora que estaba embarazada.
Y yo me enteré de que había muerto una vez porque me agarraron en las últimas casas, me sacaron la cresta y me entraron en la maleta de un auto patrulla junto con otras 2 personas y nos anduvieron paseando varias horas hasta que después terminamos en la comisaría de La Pintana, en donde estaban todos los detenidos de la toma, y me enteré que había muerto una pobladora que estaba embarazada. Y ahí yo dije que yo no estaba dispuesto a sacrificar en la vida de ningún poblador por generar un hecho político al partido, y renuncié a la Jota en ese momento en una reunión con la Comisión Nacional de Pobladores. Rolando, me hace un relato que estamos aquí conversando, esta decepción. No me quiero, obviamente, uno espera que siempre los sectores conservadores, pero bueno, se sabía en esa época que la izquierda era bien homofóbica, ¿no? Sí, o es todavía, y están tapados a lo mejor, porque sí. Y después me habla sobre la Constitución de Evo Morales, también en el Ecuador, y ahora referente a Maduro, que también ha reprimido. Esas cosas no salen a la luz pública, ¿no? Porque aquí no estamos, da lo mismo lo que piensen que lo que estamos hablando, ¿no? Si dicen que somos de derecha. Pero hoy día como que se ha cambiado la mentalidad en las últimas encuestas, ¿cierto? Hoy día prácticamente Chile parece ser todo republicano, ¿ya? Porque dicen que el partido ya más querido y todo. Y te quiero como menos como que volver al recuerdo del año 73, porque en esa época tú tenías 13 años. 13 años. ¿Qué recuerdos tienes? Si guarda algún recuerdo, atesora algo. Sí, yo recuerdo la efervescencia que había en el país con la elección de Allende. Yo estaba chico y eso se conversaba de política en mi casa. Mi abuela y la familia paterna eran la mayoría gente de izquierda. Claro, los cabros chicos escuchábamos a la pasada las conversaciones. Me acuerdo que cuando fue la campaña de Allende, con mi abuela me llevó a una concentración que era a favor de Allende. Y estuve ahí. Y recuerdo haberlo visto de lejos, muy lejos. Yo estaba en una calle y había un escenario y él estaba hablando. No me acuerdo ni siquiera del rostro, sino que me acuerdo de una figura que estaba hablando y pues, era Allende, por lo que después me conversaba con mi abuela. Y después todo mi acercamiento a los 13 años. Después, cuando ocurre el golpe, el 73, lo que más... El impacto más concreto que tuvo en nosotros, en la familia, yo vivía en esa época con este tío que era militar, que era sargento de instrucción de... ¿Vive todavía ahí? ¿Vive? Sí, se falleció mi tía hace poco, hace un año y medio atrás, pero él sigue vivo. Y él llegaba tenía combate. Me acuerdo que llegaba con el casco de acero, con una M16, tenía combate. Estuvo llegando a la casa como varias veces y le tocaba más guardia y más patrullaje en las calles. Pero ya en Angol el golpe casi no se sintió. Se supo de unos chicos que habían, una ejecución extrajudicial finalmente, se supo que habían atacado el regimiento. 2 pendejos. Mentira, los mataron, los agarraron presos, los fusilaron y después lo hicieron aparecer como que había sido un enfrentamiento. Eso fue lo más notorio del golpe de Estado. Y después vino, el 73 fue eso. Nos enteramos que mi tío Danilo, que era profesor, estaba en la universidad, estaba estudiando pedagogía. Fue detenido y estaba desaparecido. Mi abuela salió corriendo de Angol y recorrió todos los centros de detención hasta que finalmente lo encontraron acá uno que estaba en Maipú. ¿3 Álamos? 4 Álamos. Ya, no me acuerdo. Y después lo llevaron a Pisagua. De Pisagua lo sacaron y le cambiaron la pena, las penas que lo habían condenado por traición a la patria. No tenía ninguna tradición de que culparlo, y se lo cambiaron por el exilio. Y él se fue primero a Argentina, después de Argentina pasó a Sao Paulo, donde teníamos familiares, y después finalmente terminó su exilio en Suecia y de ahí no volvió nunca más. Ya volvió, pero por un rato, y se llevó a su mujer, a su hija, y no volvió nunca más. Danilo se quedó en el exilio. Rolando, mira,
el años que, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿O qué música, qué hecho social y vinculado con la música tienes mejores recuerdos? ¿Años 70, 80, 90, 2000? ¿Cuáles te gustaron? ¿Por dónde andaba en esa época Rolando Jiménez? Bueno, depende, porque en los años 70 no tengo memoria de haber que me hubiese gustado algún grupo en particular, pero ya el 73, 75, cuando me empiezo a preocupar de la cuestión política, cuando me entero que mi tío estaba preso y había estado desaparecido, lo tenían detenido, empiezo a buscar cosas y dentro de lo poco que se podía encontrar, empiezo a encontrar música como la de... todavía ni siquiera estaba Silvio Rodríguez ni ninguno de esos clásicos que estuvieron como 10 años después disponibles, pirateados. Yeah. Y recuerdo que la música que me movía en esa época era la música que escuchaba mi tía Diana, y era música que era de Javier Soleri, un mexicano. Yeah. Era muy entretenido. ¿Qué más escuchaba en esa época? Era bueno para leer. Leí todo lo de Julio Verne, lo tenían en la casa en un libro enorme, pero la música era básicamente la que escuchaban mi tía, mis familiares. Y después el 76 en adelante, cuando me meto ya más en el mapurero campesino, empiezo a escuchar música como los Inti Illimani y los Quirabayún. Ahí ya los pusimos ya sur. Claro, que ahí se corrían en cassette. Todavía tengo unos cassettes antiguos ahí, re viejos. Yo, por ejemplo, ni me enteré de Los Prisioneros. Los Prisioneros yo los vine a conocer, no, porque uno estaba tan metido en la jota y que no tenía tiempo para estas distracciones burguesas de escuchar música pop, rock, porque además el rock y el pop era despreciado en la izquierda, ¿no? En general, como una música pro-imperialista o que tenía raíces en el imperialismo. Mucho trauma. Entonces, me acuerdo que la primera canción de Los Prisioneros que escuché fue Sexo, o sea, la escuché cantando un cabro en la jota. Y dije, ¿quién está cantando? ¿De dónde sacaste esta canción? Y ahí Los Prisioneros, y ya, pero no le pesqué atención. Y años después conocí al Jorge, al líder de Los Prisioneros, los conocí a todos. Y bueno, y como yo estaba pegado con el tema de Nicaragua, porque sentía que era una epopeya de una causa mayor que había que apoyarla de tal manera. Y ahora Ortega reprime. Es un asqueroso dictador solo. Había una canción, la música que acompañaba la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional, donde estaba Carlos Mejía, estaban los poemas de Roque Dalton musicalizados, estaba la poesía de Ernesto Cardenal, y que leía algo de eso, y con lo poco que llegaba conocía a Amparo Ochoa a través del pirateo de música, y fue una de mis alegrías más importantes y satisfacciones fue conocer a Amparo Ochoa en persona, para un aniversario de la Jota que se hizo en el Santa Laura, que fue un tremendo acto, hermoso el acto. Yo estaba a cargo de temas de seguridad en el estadio y me tocó acompañarla a ella, a Amparo Ochoa, que vino al festival y al aniversario de la Jota, que era un festival disfrazado, la Jota disfrazado de festival, y almorzamos con ella. Fue genial. Y después, bueno, me tocó conocer a los Inti Illimani, a los Quilapayún, a los Iyapu. Ya una vez que volví del exilio, me tocó la maravillosa experiencia de ayudar a organizar el acto con que fueron recibidos. Los trajimos en una micro, Matadero Palma, desde el aeropuerto. Venía llena la micro con ellos dentro y gente arriba, tenía una parrilla la micro, venía gente arriba de la parrilla y llegan acá a Pajarito, a los 2 metros de Pajarito. Hay una cancha, un peladero con tierra, hay unos colegios alrededor, unos muros. Hicimos una jornada de muralismo toda la mañana y como al mediodía, como a las 1 o 2, llegaron ellos en la micro y teníamos montado un escenario. Y cuando cantan Vuelvo, estábamos todos llorando arriba del escenario y era una gama pero preciosa. Hay un video donde aparecemos abriéndole paso a la micro, un grupo de cabros de la Jota, y fueron cosas. Entonces, fue esa música incidental, esa música fue la que acompañó los años de lucha, la lucha. ¿Y el 90?
El 90, 2000, ya, no hay otra música, aparecen. Yo después me metí a escuchar los clásicos, a Neil Diamond, Cat Stevens, amplié mi repertorio, conocí a otros amigos también que eran profes, y empecé a escuchar una parte de música clásica, Chopin, Beethoven, Wagner, a pesar de los fascistas que era, creo que es un músico fantástico, una creación que tiene una energía, una fuerza vital que es increíble. Las cuatro estaciones, por ejemplo, de Vivaldi. Entonces hay un montón, y empecé a ir a la ópera cuando me invitaba, cuando podía ir con un amigo. Y en general soy bien diversa. Escucho desde cueca hasta desde la Violeta Parra hasta Björk, de repente la encuentro muy llorona nomás, pero ahí tiene algunos temas. En los 90, cuando la que me llamó la atención, Luz Casal, cuando vino al Estadio Nacional para el acto de derechos humanos, Amnistía Nacional. Yo creo que era el único one del estadio que la escuchó. Porque estaba todo el mundo eufórico con un montón de... Y yo la escuché, y ahí le pregunté hasta que conseguí quién era la cantante, y me conseguí, y de ahí que soy fan de ella, y tuve la gracia, el honor de conocerle, saludarle hace unos años atrás en un encuentro que vino, donde y la última de mi conocido músico, el otro día estuve en un recital de este argentino, ¿cómo se llama? Vino hace poco. Tengo regalado para los cantantes. No, bueno, yo también, pero sí vino a ver. Oye, Rolando, hemos pasado ya por toda la parte como política social, ¿no? Que he hecho el recuento. Pero vamos al Rolando Jiménez persona, po. Al Rolando Jiménez, ¿cierto? Homosexual, ¿cierto? Este programa va dedicado a mis amigos homosexuales. Yo no quiero decir, me van a decir que yo soy homosexual después, pero me da lo mismo. A mis amigos homosexuales, a Pipato y a mi amigo Polchinena y otros amigos que tengo por diferentes lados. Pero, ¿qué pasa en un cabro? Aquí también hay una gran pregunta que a veces siempre yo le hago una pregunta. ¿Se nace o se hace homosexual? Y también, ¿qué sentías tú? Porque hay mucha gente hoy día que se la da de progresista, pero no es progresista. Hoy día mucha gente que dice que acepta la diversidad, pero no la acepta, porque en el fondo de los dientes para afuera, ¿cierto? Dice que lo acepta. No, lo acepta, que aquí la diversidad, puro chamullo, puro bla, bla, bla. ¿Qué se siente cuando a lo mejor en el colegio, dentro de la misma organizaciones políticas, que te digan, bueno, quiero hacer una entre paréntesis, yo tengo unos amigos que me dicen, yo soy maricón, pero no maricón de la mente. Entonces tú te la conoces, tú la conocías ese dicho, ¿cierto? Sí, tú sabes para dónde voy. Pero ¿qué se siente cuando te dicen así, pero en mala, te dicen maricón, tal por cual? Bueno, sí, yo parto cuando yo tenía 13, 14 años. ¿Pero saliste de ahí? No estaba asumido. Yo me asumí tarde, me asumí a los 26, 27 años. Ya. ¿Que eran muy conservadores? Eran muy conservadores y yo tenía pocas herramientas para saber qué me pasaba. Por ejemplo, cuando tenía 13 años, el único referente de homosexual que yo tenía era un travesti que pasaba cerca de mi casa, pasaba por la vereda al frente, y yo escuchaba que la gente lo molestaba y le decían, lo insultaban y lo hueveaban. Yo cuando sentía que me gustaban los hombres, yo sentía pánico porque yo no soy eso. No quiero ser, nunca me sentí femenino, nunca me sentí que mi orientación sexual, que no sabía cómo se llamaba en esa época, que mi inclinación o como se llamara, tenía que ver con lo femenino. Entonces, eso nunca estuvo en mí. Entonces el miedo que tenía era, no había fuente, no habían referentes a los cuales tú ligarte, a los cuales pensar, yo quiero ser esto. Entonces, y por eso me asumí tan tarde. Yo durante los primeros 10, 15 años de militancia política, en la UJD y después en la Juventud Comunista, yo prácticamente fui célibe.
Porque agarré mi homosexualidad, me la eché en una mochila y me la puse en la espalda y me dediqué a pelear contra la dictadura. Yo fui casi un casto en términos estrictos durante casi 10 años. Y eso era pura represión. Y eso cuando yo me preguntaban una vez, ¿cuándo te asumiste tú? Yo dije, me asumí gracias a Pinochet. Y fue en alguna medida, es una exageración, pero fue eso sí. Yo estuve relegado 2 veces, una en Cañita, en Río Frío, y otra en Melinca. En Cañita, Río Frío, que fue mi segunda relegación, en un pueblo que está entre Puerto Montt y Puerto Vara, yo establecí una relación con un chico de la casa donde tomaba pensión. Ya. Que tenía 19 años y yo tenía 25, 26. Ya. Y estuvimos juntos 3 meses. Los 3 meses que estuve relegado, a lo poco, ya como un mes, como 2 semanas, cuando nos cambiamos a vivir en la casa de él, nos dio la pensión y nos involucramos. Y ahí me di cuenta de que se podía vivir una vida absolutamente normal, como una pareja, cualquiera normal, que podía ir a dormir juntos, que podía hacer un montón de cosas y que no había ninguna diferencia sustancial entre que estuviera enamorado de un hombre o de una mujer. Por eso yo decía que me asumí gracias a Pinochet. Claro, obviamente yo volví a Santiago y volví a la militancia y justo unos meses después conocí a mi primera pareja, a Juan, que resultó por esas casualidades de la vida, el mundo es muy loco, resultó que era de la Jota de la zona sur. Y bueno, y así que no hubo incompatibilidad en ese pleno, y a los 4 o 6 meses nos fuimos a vivir juntos. Y de ahí yo me asumí mi salida del closet en la Jota, fue fáctica, no dije yo soy homosexual y quiero que esto pase esto. En mi casa se hacían reuniones de la Jota, del Comité Central de la Jota, del Comité Nacional de Pobladores, del Comité Regional, porque vivíamos solo con el Juan y había una pura cama. Entonces, nunca no sentí que tenía que darle explicaciones. Y mi segunda salida del closet fue cuando andábamos de novio, ¿ya? Donde ahí la labor era más... Mira, la pelea contra la homofobia es tanto o más grande que la pelea contra la dictadura. Mira. Así de comparables son. Chuta. Terrible. Cuando tú escuchabas ahí en la juventud comunista, en la izquierda en general, que la homosexualidad era una más de las degeneraciones del capitalismo, tú decías, ¿de qué están hablando? Eso decían. Claro, porque el capitalismo volvía a los seres humanos y a los hombres y las mujeres en particular tan nihilistas que experimentaban relaciones sexuales con otro hombre para sentirse que estaban haciendo algo interesante, algo nuevo, algo revolucionario o que estaban rebelándose de alguna manera contra la cultura dominante. Pero eso era lo que se decía en la izquierda respecto de la homosexualidad. Hoy día prácticamente podemos decir, no estamos hablando de que hay una liberación, una aceptación, pero hoy día hay más boliche donde hoy día el gay, ¿no?, puede disfrutar y pasarlo bien. Por ejemplo, está la Almodóvar, está la calle Bombero Núñez, está el tradicional Fausto, ¿cierto? Tradicional Fausto, donde tienen como sus nichos, sus agrupaciones, su modo de pensamiento, etcétera. Pero ¿qué más le falta? Bueno, tú sabes muy bien, ¿qué más le falta hoy día a esta sociedad? Hemos hablado que hay mucha homofobia, pero ¿cómo se puede ir avanzando? ¿Cómo también existen también estos asesinatos, ¿no? ¿Cierto? Que tanto a travestis o homosexuales. Hace un año que asesinaron a un joven ahí en el puente Patronato, ¿no?, que Hugo, y así se suma y sigue. Hace poco supe que también, ya hace ya más de un año, que también la gente de Tren de Aragua, o no sé, o fascistas, grupo neonazi, también te habían amenazado también. No, mira, no hay sociedad en el mundo donde haya homofobia cero. Siempre hay grupos que por razones religiosas, ideológicas o culturales o por ignorancia se declaran homofóbicos y actúan y activan violencia contra la población de diversidad sexual. Dicho eso, hemos avanzado culturalmente una enormidad, pero eso no está garantizado. La emergencia de un discurso neofascista como el de los republicanos
que no solo en Chile, en todo el mundo, ya en Estados Unidos, en algunos estados donde ganaron los republicanos, le han quitado derecho a las poblaciones de diversidad sexual. Eso ya está operando, está ocurriendo. En España, la derecha venía con una agenda muy clara de recortar, de derogar la ley de identidad de género, por ejemplo. Entonces, hay condiciones, si no nos movemos, para retroceder en términos de las conquistas que hemos alcanzado en los últimos 30 años. Dicho eso, hay un porcentaje cada vez más amplio de la población que entiende que la orientación sexual no se nace, no se escoge, no se elige, no es una opción ser homosexual, porque habría que estar enfermo del Chave en los países islámicos para elegir ser homosexual. Cuando te asesinan, te lanzan de un edificio de 20 pisos, y eso, y abajo hay una multitud de musulmanes fanáticos pidiendo que te lancen desde 17 pisos. Entonces, en Chile lo que falta es profundizar en la educación sexual integral, es que los colegios, el Estado tenga un rol mucho más activo, porque hoy día lo único que hacemos pedagogía en contra de la homofobia, en contra de la discriminación, somos las organizaciones que tenemos sistemáticamente a cargo de esos temas. Y así como los indígenas pelean contra la discriminación por origen étnico, por la piel, los inmigrantes pelean por la discriminación porque son de raza negra o porque son irregulares, y así las mujeres pelean por la igualdad de género. Entonces, pero el Estado chileno no tiene un reto, eso estamos saltando. Iniciamos ya en el Congreso una reforma a la ley Zamudio, donde entre otras cosas viene una institucionalidad, una división de no discriminación dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que va a estar a cargo de planear políticas públicas, proponer leyes, que ojalá tenga también capacidades sancionatorias, es decir, de investigación y de presentación de querella en casos de discriminación, no solo por orientación sexual, sino que por todas las categorías que establece la ley. Son 17 categorías que establece la ley Zamudio. Entonces, eso es lo que falta. Este gobierno, además, ha sido tremendamente virtuoso en el discurso, pero ferozmente carente de sentido en la práctica. No hay ni un avance en un año y medio, y hay un discurso súper florido del presidente, de los subministros, respecto de la diversidad sexual, y hablan de ellas y de ellas, para arriba y para abajo, ponen la bandera, y bien que la pongan, porque fue una iniciativa que partió desde la sociedad civil, pero no se ha traducido en que recién ahora tuvimos que presentar una reforma constitucional por el Senado, para crear una institucionalidad contra la discriminación, para que el gobierno se pusiera las pilas y le pusiera urgencia y mandara la indicación con la institucionalidad de derechos humanos que te hacía referencia recién. Entonces, falta profundizar, falta, por ejemplo, ¿cuánta gente en el sistema público de salud sabe que existe una política nacional para la población de trans que le permite el proceso de reasignación sexual, la terapia hormonal y todo eso no se conoce? ¿Cuánta gente conoce los alcances que tiene en términos de la afiliación la ley de matrimonio igualitario? ¿Y cuántas parejas con hijos, parejas de lesbianas, de gays con hijos, están en situaciones de enfermedad porque no han hecho uso acertado, porque no se conoce la ley y cómo está opera en beneficio de las familias LGBT? Rolando, mira, yo viniendo hacia acá, gente ya sabía que te iba a entrevistar hace mucho tiempo, que fuimos cambiando la fecha, entonces me decía, pregúntale, dile, porque así también, ¿qué pasa con las ISAPRES? ¿Ya? Que tú sabes que tienen que, el enfermo, que el portador, ¿cierto?, tiene que tomar un remedio de por vida, ¿cierto? Y que ese remedio, en la ISAPRES, ¿cierto?, tiene un costo. Y mucho homosexual que pasa al ISAPRE porque el sistema, muy bien saben que es muy malo, ¿cierto?, para el tratamiento. Entonces a veces no está el remedio en el sistema público, sí en el sistema privado. Pero le pasó esto muy grave, encuentro, que me contaba este amigo auditor, y me decía que él no había pagado 2 meses o 3 meses la ISAPRE. Y cuando él fue a buscar, pero por una cosa de cesantía, no porque él no quisiera, ¿ya? Y la ISAPRE no le quería pasar el remedio. Que aparte, entonces, ¿cómo se puede legislar frente a ese canallada que le hace la ISAPRE?
¿Ya? ¿Cómo se puede, y cómo se puede también obtener mejores recursos y mejores atención en el sistema público para que no falle el stock de esos remedios también en el sistema público y que sean bien atendidos? Y que no hay un programa hoy día del Ministerio de Salud que promueva, porque hoy día lo vemos que está durmiendo nuestro sistema de salud y el ministerio, que hay el ministerio especialmente. Respecto del tema de las personas viviendo con VIH y su acceso a tratamiento, yo diría que en términos de América Latina no estamos en el peor de los mundos. Ah, ya, qué bueno que lo digas. ¿Ya? O sea, estamos en general, el acceso a remedio, a terapia y a medicina general especializada en personas viviendo con VIH está relativamente funcionando bien. Sí, claro, pero eso no quiere decir que el sistema público de salud en Chile tiene carencias graves en todos los niveles y por lo tanto eso se expresa en distintas patologías. Entonces, hay falta de especialistas, por ejemplo, yo tengo Parkinson, es una enfermedad crónica. A mí me ve 2 veces al año el neurólogo. Debería verme cada 3 meses. El sistema público. El sistema público, ¿ya? Pero me dan todos los remedios que son carísimos. Yo tengo acceso a todos los remedios. Me atiendo por fuera y complemento mi terapia pagando en una clínica. Del fonoaudiólogo, kinesiólogo, porque si espero que me atienda el que me den hora en el sistema público, voy a morir esperando. Entonces, bueno, tal como en esta patología hay algunas carencias y hay de repente momentos en que por falta de previsión o desorganización los remedios se demoran un poco más. Pero en general el sistema para la persona, de hecho, mucha gente que ha venido del exilio de los países de Centroamérica, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, o sea, República Dominicana y todos esos sectores de Centroamérica, aquí viene el paraíso en términos del acceso a tratamiento y remedios. Aquí la gente que que viene con VIH ya desde Perú, desde otros países, viene y en un mes y medio puede estar ya metida en el sistema, pues se le da un RUT provisorio para poderle permitir acceso a tratamiento. Entonces, en general funciona bien. Por cierto, hay quejas. Ahora, respecto de la ISAPRE, yo le aconsejaría a todo el mundo que vive con VIH que se salga de la ISAPRE. Que se vaya a FONASA, váyanse a FONASA, porque tienen garantizado, es una enfermedad auge, está garantizado el acceso a tratamiento, el acceso a medicamentos de buena calidad, cada vez han ido mejorando los estándares en términos de la calidad de los remedios. Hoy día ya están vendiendo, creo que no están tomando 5 pastillas, han llegado a la terapia con una pastilla, y por lo tanto eso facilita el proceso de acostumbramiento, de responsabilidad en la toma del medicamento. Entonces, vénganse al Estado, porque más allá de que haya algunos problemas puntuales, en general funciona bien. O sea, los que reclaman eso es porque tienen piensan que el mundo empieza y se acaba en ellos. Pero no, en general, el tema del VIH, yo tengo amigos, mi ex pareja es VIH positivo, y yo cuando se enteró, fuimos al sistema público y se incorporó, y más allá de algunos malos ratos que ha pasado, en general tiene buen acceso a tratamiento, a remedios y a especialistas cuando se requiere, porque tiene otras enfermedades. Entonces, pero yo lo diría, váyanse de la ISAPRE son un robo y es preferible que esa plata. Y a mí me pasa cuando dejamos de pagar porque nos equivocamos, pues se suponía que yo iba a quedar exento, dejamos de pagar el tanto por ciento que yo tengo que pagar en salud, y cuando fui a comprar bonos para mi terapia en el sistema privado, no tenía saldo. Entonces, y me dice, ¿por qué no me venden bonos? Voy a reclamar. Y digo, usted no ha pagado los últimos 3 meses. ¿Cómo no ha pagado la cotización de salud? Pero yo creí que estaba exento por esto. No, me dijo, no está exento, pero así que pagué y se resolvió el problema. Claro, yo afortunadamente fui ordenado y supe ahorrar y puedo dar esa situación. Pero imagínate una persona que tiene una enfermedad crónica de cualquier otro tipo, que tiene 5 hijos, que tiene hijos en la universidad. Yo puedo pagar 150 lucas mensuales por una terapia extra. Pero hay gente que no puede pagar eso, porque son 150 lucas que se le van de, ¿cuánto? Un sueldo mínimo. Entonces,
Pero en el tema de VIH y el sistema de salud en general funciona, tiene carencias, tiene fallas, pero en términos de las enfermedades de auge, en general funciona bien. Ahí quedó claro para toda la comunidad, po, porque es bueno que lo digas tú, po, porque no saco nada que lo diga yo, porque lo dice este pelado, pero lo dice Rolando Jiménez, cambia la cosa. Rolando, ¿qué espera de estos 50 años? Este Chile profundo, este Chile que está nostálgico, este Chile que está tecnológico, que hoy día está en las redes sociales, que hoy día la gente cree mucho en las redes sociales. ¿Qué espera de este Chile? ¿Qué espera, pero desde tu mirada como dirigente? ¿Y cuáles han sido tus máximos logros como dirigente? A ver, respecto de los logros, yo creo que el fundamental, que uno lo podría englobar en uno más general, que es que logramos hacer un cambio cultural profundo en la sociedad chilena. ¿Tú crees eso? Creo eso, sí, creo eso, creo que profundamente. Cuando yo veo a los chicos de 14 años, de 15 años, en los colegios, asumiéndose como homosexuales, como lesbianas, como trans, y encuentran respaldo en sus bares, y las complejidades vienen fundamentalmente del mundo adulto, de los profesores, de los papás, del entorno adulto de ellos, y los cabros, los chicos hoy día tienen una calidad. Yo, por ejemplo, hace ya muchos años que no recibo un llamado de un niño, de un chico, de un adolescente que está a punto de suicidarse, y eso dice mucho, pues era cotidiano eso. Entonces, un cambio cultural que por cierto no está asegurado. Hay fuerzas neoconservadoras que quieren retrotraer y hacernos retroceder. Pero en la medida que sigamos activos, sigamos movilizados, sigamos haciendo política, los que tienen carencia de derechos, los que tienen déficit de atención del Estado, como la gente más pobre, la gente, aquí el clasismo es horroroso en este país, esa gente, la única posibilidad que tiene de romper con eso es organizándose, autorrepresentándose a sí misma y generando las condiciones para cambios políticos sustanciales. Y allí, por eso, en ese contexto, tal vez uno de los logros más importantes del movimiento y del móvil en particular es la autonomía política que hemos tenido de los partidos y de los gobiernos de turno. Yo valoro profundamente esa autonomía porque nos ha permitido, cuando hay un gobierno de izquierda, negociamos, lo apretamos, y lo apretamos más que el de derecha, porque el de izquierda se supone que está ganado para estos temas. Y no está ganado. Entonces, y hoy día tenemos una relación súper compleja con este gobierno, con este nuevo gobierno. ¿Qué está compleja la situación? Compleja. Nosotros hemos denunciado incluso situaciones de corrupción, porque el tema de las fundaciones no solo está al nivel en que está con los gobiernos regionales, también a través de fondos concursables se crearon organizaciones en el año 2022, el año 2023, que algunos ni siquiera tienen iniciación de actividades y se le adjudican fondos concursables. Y ya denunciamos la situación a la Contraloría y al Ministerio respectivo. Ya tenemos una reunión pendiente con el gobierno, una reunión política que nos han quitado, porque ha sido súper complejo, nos han negado el agua y la sal. Y nosotros somos una de las organizaciones que atiende más casos de discriminación. Y hacemos la pega que debiera hacer el Estado. Si eso hacemos nosotros, en términos estrictos. Y muchas organizaciones de la sociedad civil son eso. Son coayudantes de la labor del Estado que debiera ser remunerada. Y la hacemos gratuitamente, la sociedad civil. Entonces, primero el cambio cultural, segundo la autonomía con la que hemos trabajado estos 30 y tantos años. Y en tercer lugar están todas las leyes y políticas públicas, que son el piso desde el cual se puede seguir construyendo un camino de reconocimiento, de igualdad, de valoración, de dignidad para todas las personas, independientemente de su orientación sexual, su raza, su estado migratorio, su inclinación ideológica o su creencia religiosa. Ese es el Chile que queremos y para eso estamos trabajando desde hace 30 y tantos años. Y ahora, estos 50 años yo estoy preocupado. Estoy preocupado porque siento que la centroizquierda, la derecha, la izquierda en general está perdida, no tiene un relato, no tiene un derrotero y un camino claro por donde transitar. Y lo veo perdiéndose en dinámicas autodestructivas, egoístas, corruptas,
que en grado sumo. Yo me acuerdo que yo le decía hace 20 años atrás, porque ya lo veía hace 20 años, le decía a la Fanny Boyalo, que somos muy amigos, una tremenda mujer, Ex-PC. con la socialista, yo le decía en esa época, hace ya 20 años, decía Fanny, la corrupción que hay es caballa. Y yo se lo decía porque yo estaba trabajando en un municipio, y lo veía en los municipios. Y como yo desde hace 20 años que estoy metido en temas cerca del poder, porque por trabajo en el móvil, tanto en el Congreso como con los ministerios, yo veía la corrupción, la veía y se lo decía. Me decían que estáis locos, chicos, estáis equivocados, weón, me decían. Y yo le decía, y ahora mira la cagada que hay. O sea, el nivel de corrupción, el nivel de podredumbre ético de la izquierda chilena me hace que además está generando las condiciones, más allá del trabajo que hace la propia derecha y la ultraderecha, la desidia de la izquierda, la corrupción de la izquierda, la falta de ética y de lealtad. Hay una deslealtad entre los partidos y entre los que son miembros de la misma organización, que es feroz. ¿Cómo se traiciona, se apuñalan así de un día para otro los que hasta ayer comían en un plato? Entonces, la deshonestidad que ha habido está tan extendida. Incluso uno siempre vio en el PC una reserva moral. Ahora no. Y yo no la veo tan clara tampoco hoy día. Que hoy uno mismo ve el alcalde de Recoleta que estaba... Entonces, yo estoy preocupado porque los cambios que hemos logrado después de 30 años de lucha en el tema de diversidad sexual no están garantizados. Segundo lugar, va a haber, si asume la derecha y tiene mayoría parlamentaria en ambas cámaras, van a arrasar con derechos de las mujeres, de las minorías étnicas, de las diversidades sexuales. Y, mientras tanto, un porcentaje importante de la diversidad sexual organizada se vendió. Están hoy día trabajando para los municipios, para los alcaldes, para los parlamentarios del partido, y porque hay plata fácil, porque hay puestos, porque hay trabajo. Entonces, y eso, yo te digo, han descabezado al MUMS, que está ligado al PC, desapareció, porque están metidos todos en trabajo en municipios, de asesores legislativos, o en el ministerio, o en servicios del Estado. En la OTD, lo mismo. Lo único que no estamos con el gobierno son los iguales y el móvil. ¿Ya? Y porque hemos sido duros, particularmente nosotros, en términos de no transar nuestra autonomía. Por eso nos tienen el peor de los mundos, porque cuando hay gobiernos de derecha y dialogamos con el gobierno de derecha, nos acusan de que somos fascistas, que le entregamos el tema a la derecha. Y cuando dialogamos con el gobierno de la izquierda, nos dicen que somos comunistas, nos dicen la derecha. Entonces, es un pimponeo. Un pimponeo. Un pimponeo, que lo agarran que lo que le pasa a toda la gente. Yo estoy muy complicado, muy preocupado. Yo creo que sí, no hay una toma de conciencia urgente de la izquierda, de toda la izquierda. Incluso yo intentaría conversar con aquella izquierda irreductible, que es dogmática, que es violenta. Yo te digo, nosotros hemos sido agredidos yo en lo personal, agredido por activistas LGTB anarcos. Tuve que salir una vez hace 2 años, no, hace 3 años, de una ceremonia con la Fiscalía Nacional con protección de los pacos. O sea, una vergüenza, porque había un lote de lesbianas y de trans que decían que el móvil los traicionaba. Bueno, y yo me dejé la vida y decidimos parar la pelea por el matrimonio igualitario y sacar la ley de identidad de género antes que la de matrimonio igualitario. Y fue una decisión política y ética tomada con justas razones. Pero que nos digan traidores, vemos el 90% de los casos de discriminación que se denuncian en Chile, los ve el móvil. Y hay estos lotes anarcos de ultraizquierda de la diversidad sexual, inventaron ahora el término disidencia sexual. ¿Qué es eso? No es una categoría política, es una categoría ideológica.
Pero la disidencia sexual no existe. Lo que existe son homosexuales, son personas que tienen orientaciones sexuales distintas, homosexuales, lesbianas, identidad de género distinta a los transexuales. Pero la disidencia sexual, la disidencia es en torno a una cuestión ideológica, una cuestión política. Yo no nazco disidente a. Entonces, han envenenado la sopa y han... mira, uno no puede negar que el fracaso de la Constitución que se rechazó fue producto de una operación enorme, políticamente, económicamente y comunicacionalmente feroz de la derecha. Pero a esa campaña feroz de la derecha ayudó sobremanera un espíritu de sectario desde la Asamblea Constituyente, desde la Convención Constituyente. Entonces, cuando habla desde la diversidad sexual, desde el feminismo radical, desde el ulcerío ideológico de izquierda, se amenazaba con la revolución, una revolución que nadie estaba dispuesta siquiera a definir qué era lo de qué se estaba hablando. Ayudaron a montar la campaña del terror, que permitió que mucha gente votara que no, porque le iban a quitar la casa, porque le iban a adoctrinar a su hijo en términos de la homosexualidad, y así, una serie de fantasmas que levantaron y que permitió y que hizo que la gente rechazara la Constitución. Yo todavía no tengo una opinión definitiva si eso fue bueno o malo. Pues yo no sé si hubiese triunfado esa opción. ¿Cómo estaríamos ahora? ¿Ah? ¿Cómo estaríamos ahora? ¿Cuál sería el nivel de libertad que tendríamos? ¿Cuál sería el nivel de autonomía que tendríamos? ¿Cuál sería el nivel de democracia que tendríamos si hubiese ganado esa opción? Me lo pregunto. Tengo legítima duda respecto de que... Porque yo tengo claro alguna cosa. Hay una parte de la izquierda que es profundamente antidemocrática. Y que una vez que alcanza el poder, y sobre todo se alcanza el poder absoluto, se vuelve totalitaria. Y eso lo ha demostrado a lo largo y ancho del mundo. Por lo tanto, la izquierda tiene que siempre ser un factor que, en conjunto con otras fuerzas políticas progresistas, acceda al poder. Pero el poder completo a un sector de la izquierda lo vuelve tiranía, sin ninguna duda. Así es, amigos, estamos con Rolando Jiménez en esta entrevista de nuestro ciclo radial Canto con Historia, primer ciclo radial, y no se nos olvidaba algo muy importante, que nuestro auspiciador, que es Don Papel. Entonces, Don Papel, usted lo puede encontrar. ¿Qué es Don Papel? Don Papel es papel toalla, papel higiénico, que usted lo puede encontrar siempre en las ferias libres, en algunos supermercados locales, en algunos almacenes de barrio, en algunos minimarkets. Así que no se le olvide, Don Papel es el auspiciador de nuestro ciclo Canto con Historia, que partimos en abril. Así que le agradecemos a Don Papel, 100% ecológico, 100% no coludido con las grandes empresas del papel, y 100% empresa chilena, empresa pyme chilena. Don Papel, el papel de la familia chilena, no se lo olvide. Don Papel lo puede encontrar en todos esos lugares, así que aquí está, lo puede encontrar en las redes sociales: Facebook Don Papel, Instagram Don Papel, Twitter Don Papel. No, ya no es Twitter ya, pues. X. Así que le pasamos este de regalito, esta todavía para que la pruebe. Don Papel, ¿va? Veo Don Papel, ¿veo? Va. Rolando, hemos conversado bastante, te he escuchado con mucha atención, una reflexión profunda para la gente que se cree progresista, ¿cierto? Para que ojalá que lo vean y escuchen a Rolando en su pensamiento, especialmente al presidente de la República, don Gabriel Boric, a sus ministros, a sus horribles asesores que tiene, porque yo encuentro que no sé cómo puede tener asesores tan malos el presidente, a esos horribles asesores que tienen, para que, ¿cómo puede ser posible? Esto es una opinión personal, de la radio también, ¿cómo puede ser posible que todas las cosas que está haciendo el movimiento, que está presente, que es fundador, Rolando,
puede hacer más difícil llegar a acuerdos con este sector. Se le cierra las puertas. Eso es, que no es porque signifique tener un ministro homosexual, significa que apoya la diversidad. Aquí escuchamos en el relato, en la voz de Rolando Jiménez, cómo ha sido difícil. Y tal cual como él dice, si seguimos nosotros con esta clase de políticos, este país está perdido. Porque cuando hay un gobierno de turno, tal cual como lo dice, un gobierno de turno de derecha, a ellos los tratan de comunistas. Cuando hay un gobierno de izquierda, lo tratan de fascista. Entonces así, ¿a cuántos chilenos y a cuánta organización y a cuánta empresa, etcétera, etcétera, te pimponean para allá y para acá? Así que escuchen esta entrevista de estos 50 años, por eso que estamos acá en la casa de Rolando, que lo recibió, nos abrió las puertas, y te quiero preguntar, Rolando, que siempre le hago esta pregunta, es un clásico mío, un clásico. Algo que yo no te pregunté, que después no quiero que me pele, diga, pucha, vino el pelado para acá, y no me preguntó lo que yo quería decir, lo que yo quería opinar, me anduvo acorralando, no sé, algo que te quede en el tintero que quieras decir. No, yo creo que en general no hemos hecho un paseo por toda la historia que me ha tocado vivir y compartir con muchos chilenos. No, yo quiero solamente hacer una reflexión y decirle a los partidos, al gobierno, a los dirigentes sociales, a todos aquellos que tienen vocación de servicio, que tienen vocación de justicia, que hay situaciones tremendamente injustas, dolorosas, que claman al cielo, como diría alguien, y que es urgente que tengamos capacidad de articularnos, de unir, de trabajar por resolver eso. La pobreza en Chile es un dato de la realidad. La desigualdad económica es un dato duro de la realidad de muchos años, y que cada peso que se pierde, cada momento que yo lo saco la vuelta, teniendo una responsabilidad como agente público o un agente del Estado en resolver temas de salud, de educación, de vivienda, de alcantarillado, de agua potable. Hay que ver solo lo que pasa en la región de la Araucanía, que es una de las regiones más pobres del país. Bueno, cada vez que yo no hago mi pega, cada vez que yo no reflexiono, que yo no maduro, que yo no sostengo opiniones con fundamento, ayuda a que eso se mantenga. Y por lo tanto, mi reflexión es que la urgencia que tenemos de cambiar Chile para que cientos de miles, millones de personas accedan a esa modernidad de la cual muchos nos sentimos cómodos usando. ¿Cuánta gente tiene acceso de verdad a internet, a redes sociales, a teléfonos, a transmitir su pensamiento rápida y eficientemente, como lo hago yo a través de Twitter? Todas esas carencias son urgentes y es el sentido yo siento que esa es la labor principal, la tarea fundamental de la izquierda, de la izquierda en el mundo, es cambiar las condiciones de injusticia, y eso cada vez que se cuotean cargos, cada vez que se contrata al pariente más cercano, cada vez que el nepotismo se impone en las relaciones y en la contratación de personas, cada vez que se contrata a alguien porque es del partido y no por sus capacidades, todo eso, esas situaciones atentan contra esa posibilidad de construir juntos ese mundo mejor, donde no seamos nosotros mismos los causantes de la humanidad tal como la conocemos puede desaparecer. Lo que no va a desaparecer es el mundo va a seguir existiendo, pero sí estamos en peligro de que los seres humanos colapsemos en el medio de esta orgía de consumo, esta orgía de desprecio de los roles que tenemos los distintos seres que vivimos en la naturaleza, los seres humanos, las plantas, el medio ambiente. Todo eso
urgente este verano, acuérdense, las temperaturas van a ser altísimas. Eso va a significar la muerte de cuánta gente, adultas mayores, que no tienen la capacidad de pagar aire acondicionado o tener condiciones de habitabilidad que le toleren 40, 50 grados de calor. Entonces, eso viene y está ocurriendo ya en partes del mundo. Entonces, tenemos que tener conciencia de la urgencia de los cambios, de la urgencia de actuar de manera más armoniosa con el medio ambiente, pero sobre todo de actuar de manera más humana, más justa, más empática con los otros seres humanos que están aquí a la vuelta de la esquina. No son de otro planeta, están aquí en el bandejón central de la Alameda, viviendo en situación de calle, están en los miles de migrantes que andan por las calles de Santiago y de todo el país pidiendo ayuda en unas monedas para poder comer o poder alojar en algún lugar decente. Entonces, eso está ocurriendo hoy día y no nos estamos haciendo cargo. Así es, Rolando Jiménez, 50 años, canto con historia desde su hogar. Muchas gracias, Rolando, por recibirnos, abrirnos la puerta de tu hogar y nos estamos viendo para la próxima entrevista. ¿Ya? Muchas gracias. Así que, amigos auditores, Rolando Jiménez en Canto con Historia. Ya, Rolando, muchas gracias. No, gracias por la entrevista. Yo me acuerdo que me agarré hace como 10 años con un dirigente español en Lima.